Hola, soy Fabián Salas, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Bien, mi nombre es Juan Silva, soy estudiante de la Tecnicatura de Programación, somos de la Comisión 21. El tema elegido, que elegimos en conjunto, fue ordenamiento y búsqueda. Así que en el transcurso del video vamos a estar explicando el trabajo práctico integrador que estuvimos haciendo en dúo, ¿sí? Muchas gracias. En el desarrollo del software y análisis de datos, la eficiencia con la que se procesan y organizan los datos es fundamental. Los algoritmos de búsqueda y ordenamiento son herramientas clave en este contexto, ya que permiten localizar información específica dentro de la estructura de datos y organizarla de manera que su acceso sea más rápido y eficiente. Estos algoritmos no solo tienen aplicaciones teóricas en la informática, sino que también son esenciales en tareas cotidianas como la gestión de bases de datos, la visualización de información y la optimización de procesos computacionales. A través de este trabajo se explorarán los principales algoritmos de búsqueda, como la búsqueda lineal y la búsqueda binaria, como así también el ordenamiento por burbuja e inserción, donde se realizaron análisis de sus principios de funcionamiento, su implementación en Python y su eficiencia en distintos escenarios. El ordenamiento. Existe un algoritmo de ordenamiento que se compone en un conjunto de pasos o instrucciones bien definidos que se utilizan para organizar un conjunto de datos en una secuencia específica. El objetivo principal es disponer los elementos de una colección como números, palabras o registros en un orden determinado, que puede ser ascendente, descendente, alfabético o según algún otro criterio definido. Esto se hace para facilitar tareas posteriores como la búsqueda, el análisis o la presentación de la información. La pregunta es, ¿qué es ordenar? El ordenamiento de datos es una operación fundamental en la informática, ya que permite organizar la información de manera que su procesamiento sea más eficiente y comprensible. Al ordenar una colección de elementos como números, palabras o registros, se facilita la ejecución de diversas tareas, tales como la búsqueda, la comparación, la visualización o el análisis de datos. Por ejemplo, muchos algoritmos de búsqueda, como la búsqueda binaria, requieren que los datos estén ordenados previamente para funcionar correctamente, además de bases de datos o sistemas de información. Mostrar los resultados de forma ordenada mejora la experiencia del usuario y permite encontrar patrones o detectar anomalías con mayor facilidad. ¿Por qué se ordena? En términos de eficiencia, trabajar con datos ordenados puede reducir significativamente el tiempo de ejecución de ciertos algoritmos, lo que es especialmente importante cuando se manejan grandes volúmenes de información. Por estas razones, aprender y aplicar algoritmos de ordenamiento es esencial en el diseño de soluciones informáticas eficaces. Tenemos los tipos de ordenamiento, burbuja y selección. Empecemos con burbuja. El algoritmo de ordenamiento de burbuja compara elementos adyacentes de una lista y los intercambia si están en orden incorrecto. Este repite el proceso varias veces, haciendo que los elementos más pesados o mayores vayan subiendo hacia el final como burbujas en el agua. El funcionamiento es paso a paso. Primero, compara el primer con el segundo elemento. Si están en orden incorrecto, se los intercambia. El tercer paso, repite con el segundo y el tercer elemento y así sucesivamente hasta el final. Vuelve al inicio y repite el proceso hasta que no haya más intercambio. Complejidad temporal. El algoritmo de ordenamiento de burbuja tiene diferentes comportamientos según el estado inicial de la lista. En el mejor de los casos, la lista ya está ordenada. Por ejemplo, tenemos la lista con los elementos 1, 2, 3, 4, 5.
En este caso, el algoritmo recorre la lista una sola vez, compara los elementos y como no encuentra ningún desorden, no realiza cambios. Si implementamos una bandera que detecta que no hubo cambios, podemos cortar ahí y ahorrar tiempo. Entonces, hace n-1 comparaciones y 0 intercambios. Su complejidad es 0 de n, es decir, lineal, en el mejor de los casos. En cambio, el peor de los casos es cuando la lista está completamente al revés. Ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Acá, cada elemento tiene que moverse hasta su posición final, pasando por todos los elementos anteriores. Esto genera una gran cantidad de comparaciones, exactamente n por n-1 dividido en 2, y también el mismo número de intercambios. Por eso, la complejidad en este caso es 0 de n cuadrado, o bien, o sea, cuadrática, lo que lo hace muy lento en estas grandes listas. Bueno, ahora seguimos con el método de selección. El algoritmo de ordenamiento por selección recorre la lista buscando el elemento más pequeño y lo intercambia con el primer elemento. Luego repite el proceso con el resto de la lista, excluyendo los elementos ya ordenados, colocando el siguiente menor en la segunda posición y así sucesivamente hasta que toda la lista esté ordenada. El funcionamiento para este caso es, primero, busca el valor mínimo en la lista. Segundo paso, lo intercambia con el primer elemento. El tercer paso es buscar el siguiente mínimo en la sublista restante. Y luego repite hasta ordenar toda la lista. La complejidad temporal en el método de selección, en este algoritmo de ordenamiento por selección, siempre funciona de la misma forma en cada pasada, buscando el elemento más pequeño y lo mueve a su lugar. Pero a diferencia de otros algoritmos, como el de la burbuja, no mejora su rendimiento, aunque la lista ya esté ordenada. En el mejor de los casos, si la lista ya está ordenada, por ejemplo, si la lista es 1, 2, 3, 4, 5, el algoritmo igualmente va a buscar el mínimo en cada posición, aunque ya está en orden. En este caso, realiza n por n-1 dividido en 2 comparaciones, lo que da 10 comparaciones si n es 5, o sea, 5 elementos. También hace n-1 intercambios, uno por cada iteración, aunque podría evitarse con una verificación extra. Por eso, la complejidad sigue siendo 0 de n al cuadrado, es decir, cuadrática, incluso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, no, está. Perdón. Está bien, peor de los casos. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Peor de los casos. Peor de los casos, la lista, no, pero está incompleto acá. Dice, No, sí, está bien. ¿Qué lo puedes pausar? no. Por ejemplo, el peor de los casos, la lista en orden inverso, con elementos, por ejemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Acá el algoritmo también hace la misma cantidad de comparaciones, n por n-1 sobre 2, igual que antes. Pero los intercambios sí son necesarios porque cada mínimo se mueve a su lugar en cada pasada. En total, realiza n-1 intercambios importantes y la complejidad también es 0 de n al cuadrado. Bien, voy a hablar sobre algoritmo de búsqueda, ¿sí? La búsqueda en programación es el proceso de encontrar uno o más elementos específicos dentro de un conjunto de datos. Su objetivo es determinar si un elemento particular está presente y si lo está, su ubicación dentro del conjunto. Existen diferentes algoritmos de búsqueda. Nosotros vamos a hablar de dos, que en este caso va a ser búsqueda lineal, que recorre el conjunto de datos de elementos por elemento hasta encontrar el deseado o llegar al final.
Después tenemos la búsqueda binaria. Solo funciona en conjunto de datos previamente ordenados. Divide repetidamente el conjunto a la mitad hasta encontrar el elemento. Es mucho más eficiente que la búsqueda lineal para grandes volúmenes de datos. Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿sí?, de la búsqueda lineal, que también es conocida como secuencial. Es la forma más simple de buscar un dato. Lo que hace es recorrer la lista desde el principio hasta el final, comparando cada elemento con el que estamos buscando. Si lo encuentra, devuelve su posición. Si no, llega hasta el final y devuelve que no está. Es útil porque funciona con cualquier tipo de lista, incluso si no está ordenada. Pero tiene un problema. Si la lista es muy grande, puede tardar mucho porque tiene que revisar todos los elementos uno por uno. Por eso, su complejidad lineal es lo que significa que el tiempo de búsqueda crece a medida que crece la lista, ¿sí? Vamos a hablar un poco más, ¿sí?, de la búsqueda binaria. Es un método muy eficiente, pero solo funciona si la lista ya está ordenada. Lo que hace es dividir la lista a la mitad en cada paso. Compara el valor del medio con el que estamos buscando. Si es igual, lo encontró. Si es menor, descarta la mitad izquierda. Si es mayor, descarta la mitad derecha. Repite este proceso hasta encontrar el número o hasta que no queden más elementos. Es mucho más rápida que la búsqueda lineal, especialmente en listas grandes, porque reduce el problema a la mitad, ¿sí?, cada vez. Su complejidad, lo que es la complejidad que tiene, ¿sí?, como se ve reflejado acá, la complejidad algorítmica, es lo que significa que crece muy lento, incluso si la lista es enorme. La única desventaja es que necesita que la lista esté ordenada antes, ¿sí? Si no está ordenada, no, no sirve, ¿sí?, la búsqueda binaria. Bien, en este video voy a mostrar el código de Python que desarrollamos para comparar dos algoritmos de búsqueda, ¿sí? Obviamente hay más, ¿sí?, pero lo que vamos a mostrar es búsqueda binaria, ¿sí?, acá están las definiciones, y búsqueda lineal. Bien, en la primera parte, ¿sí?, la entrada de datos, primero el programa le pide al usuario que ingrese una lista de números separados por comas. Acá, por ejemplo, pusimos el ejemplo, ¿no?, de cómo lo tiene que ingresar el usuario, ¿sí? Eso internamente se convierte en una lista en Python. Después pide que ingresemos un número que queremos buscar, ¿sí? Bien, por ejemplo, en la búsqueda lineal, ¿sí?, es lo más simple, ya que recorre la lista desde el primer elemento hasta el último, comparando uno por uno el número del objetivo, ¿sí? Si lo encuentra, devuelve su posición, ¿sí? Si no está, o sea, lo devuelve en -1. Acá se muestra un mensaje diciendo si lo encontró o no, ¿sí? Por ejemplo, acá. Y si no lo encontró, bien, va a salir esto en la consola, ¿no? Bien, vamos en la parte de acá arriba. Bueno, después en la búsqueda binaria es mucho más rápida, pero necesita que la lista esté totalmente ordenada, ¿sí? Por eso, antes de buscar, se utiliza la función sorted, ¿sí?, para ordenar la lista. Luego, se ejecuta el algoritmo binario, ¿sí?, que va dividiendo la lista en mitades, descartando la mitad que no contiene el valor, y también muestra si el número fue encontrado y en qué posición está ordenada. Entonces, al momento esto, ¿sí?, lo que el sprint que sale acá reflejado, en la consola va a salir los valores correspondientes, ¿sí? Bien, como estaba el trabajo integrador, ¿sí?, lo que vimos en el campus, lo usamos, por ejemplo, de ejemplo, ¿sí? Entonces lo agregamos a nuestro script, ¿sí? Esto quiere decir que es una medición de tiempo, ¿sí?, para comparar el rendimiento de ambos métodos, ¿sí? Usamos este módulo de time para medir cuánto tarda cada búsqueda.
guardamos el tiempo antes y después de ejecutar el algoritmo y restamos para obtener la duración total en segundos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es correr el código, ¿sí? Entonces, como le explicaba al principio, nos va a pedir el input, ¿sí? Que nosotros ingresemos los valores, ¿sí? En este caso va a ser el usuario. Pero vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a poner 8, 7, 4, 32, 30, perdón, 32 y 4, ¿sí? Bien, vamos a ejecutar el código nuevamente porque había salido un error. Quiero pedir mil disculpas. Bien, vamos a correr el código y, por ejemplo, vamos a poner los números 3, 70, 72, 80, 76, 73, etcétera. Y qué número queremos buscar. En este caso vamos a poner 72. Bien, entonces por último, el programa imprime los resultados de ambas búsquedas. Si encontraron el número o no, cuánto tiempo tardó, ¿sí? En cada una de estos nos permite diferenciar el rendimiento, ¿sí? Entre búsqueda lineal y binaria. Sobre todo cuando usamos, por ejemplo, listas grandes. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el video, ¿sí? Bueno, le voy a explicar la parte de método burbuja y selección mediante el código Python. En este caso, acá importamos dos librerías, time y random. En este caso está definida la función barrel sort. Ingresamos una lista por, por, por consola, y en este caso hace una pasada y otra pasada, y acá donde realiza las comparaciones del método de la burbuja. En este caso está el método de selección, la función selection sort, donde ingresa la lista definida por teclado, hace las comparaciones y larga la lista en return, ya ordenada. En esta entrada, es donde ingresamos la lista. Acá da el resultado en una variable, el resultado burbuja, y acá realiza el tiempo de comparación, igual para el método de selección. Acá muestra por pantalla los resultados en el método de la lista ingresada. En este caso, utilizamos un listado random de 20 elementos y este de 5.000 elementos, donde hace la comparativa, donde realiza en estas líneas los tiempos de ejecución. Bueno, en este caso vamos a ejecutarlo el código. Vamos a ingresar unos números aleatorios por teclado. Vamos a ejecutarlo, donde nos muestra el resultado del ordenamiento, el listado original, donde dice 38, 293, 193, 33, en este caso. Por método de burbuja, nos muestra ordenado 3, 3, 38, 193, 293, con el tiempo, el método de selección, muestra los elementos ordenados, y muestra la comparativa con ambos en tiempo,
con ambos métodos. Ingresamos varios números al azar, cualquiera, y ejecutamos el código y nos muestra el listado original, totalmente desordenado. Y acá nos muestra por el método de la burbuja los elementos ordenados y el tiempo de ejecución de, de ese método. La selección igualmente ordenada y el tiempo de ejecución de esas líneas. En este caso, se cargó en un listado números aleatorios de 20 números y de 5.000 números. El método de burbuja, el, el pequeño, de 20 elementos, nos arroja 20 milisegundos, 90 milisegundos, perdón. Y burbuja grande, lo denominamos así, 16 segundos. Ahí vemos la diferencia de tiempo entre un listado y el otro. En el método de selección, el listado pequeño nos da 57 milisegundos y el de selección, el listado grande, nos da 6,9 segundos. Por consiguiente, vemos que los métodos de selección son mucho más rápidos que el método de la burbuja. Bien, la conclusión que tuvimos, ¿sí? Que los algoritmos de ordenamiento y búsqueda son fundamentales en el campo de la informática, ya que permiten organizar y localizar datos de manera eficiente. El método de la burbuja y el de selección, aunque sencillos de implementar y útiles para fines educativos, resultan pocos eficientes en grandes volúmenes de datos debido a su complejidad temporal cuadrática, ¿sí? El contraste las técnicas de búsqueda, como la búsqueda lineal y la binaria, ofrecen alternativas con distintos niveles de eficiencia. ¿Sí? La búsqueda lineal es más simple, pero poco óptima en listas grandes, mientras que la búsqueda binaria es mucho más rápida, ¿sí? La complejidad logarítmica requiere que los datos estén previamente ordenados. Comprender las características y ventajas y limitaciones de cada uno de estos algoritmos es esencial para seleccionar la solución más adecuada según el contexto y la naturaleza del problema a resolver.